Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, no es solo una efeméride en el calendario. Es una herramienta de gobernanza global diseñada para enfocar la atención pública y política en la gestión sostenible de los recursos. La semilla de esta celebración se plantó durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, mejor conocida como la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Ante la evidencia del estrés hídrico global, se propuso una fecha dedicada exclusivamente al agua dulce. La Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 47-193 el 22 de diciembre de 1992, declarando el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua. Desde una perspectiva analítica, este día funciona como un mecanismo de rendición de cuentas y divulgación científica. No se trata solo de ahorrar agua, sino de abordar la complejidad técnica y social del recurso. El análisis actual se centra en cómo la actividad humana ha alterado el ciclo hidrológico natural, acelerando procesos de escasez y contaminación. Los pilares de la gestión son, primero, derecho humano. En 2010, la ONU reconoció explícitamente el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial. Segundo, el nexo agua, energías, alimento demuestra que sin agua no hay estabilidad económica. Tercero, cambio climático. El agua es el principal vector a través del cual sentimos los efectos del calentamiento global, sequías e inundaciones. Cuarto, actualmente el Día Mundial del Agua es el motor principal para impulsar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, agua limpia y saneamiento para todos antes de 2030. Pues los datos actuales muestran un desfase preocupante. Existe una brecha de cobertura. Miles de millones de personas aún carecen de servicios gestionados de forma segura. Y dos, una gran proporción de las aguas residuales de origen humano se vierte en ríos o mares sin tratamiento, degradando los ecosistemas. En este programa de Días de Radio queremos proponer una mirada a este día. Por ello hemos seleccionado un conjunto de notas al respecto para aprender, tomar conciencia y poner en práctica acciones de cuidado y protección. La huella hídrica es un indicador ambiental que mide el volumen total de agua dulce utilizado para producir los bienes y servicios consumidos por un individuo, una comunidad, una empresa o un país. A diferencia de las mediciones tradicionales que solo consideran el uso directo, como el agua que sale del grifo, la huella hídrica contabiliza el uso indirecto, es decir, toda el agua necesaria a lo largo de la cadena de suministro. El análisis de la huella hídrica y su medición permiten identificar en qué puntos de la producción se desperdicia más agua, evaluar la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas, informar al consumidor sobre el impacto ambiental de sus decisiones de compra. En la siguiente nota tenemos una explicación sobre la huella hídrica. El agua es un recurso esencial para el desarrollo de los seres humanos, la mantención de la biodiversidad y el funcionamiento del medio ambiente. Todos los días la aprovechamos para diferentes actividades como ducharnos, lavar nuestros dientes, limpiar la fruta, cocinar y beberla, así como para producir nuestros alimentos, nuestra ropa, zapatos o utensilios y también en la generación de electricidad, entre muchas otras actividades productivas como la construcción de casas y ciudades. Existe una herramienta llamada huella del agua, que es un indicador hídrico con el que calculamos la cantidad de agua dulce necesaria para producir nuestra comida, nuestra ropa o los productos que usamos a diario. Podemos calcular la huella del agua que deja una persona, una familia, una ciudad o un país. También en las industrias e incluso cuando hacemos un viaje. La idea es medir el volumen de agua consumida, evaporada o contaminada, con nuestras acciones directas o indirectas, y dividiéndose en 3 indicadores dependiendo de su origen.
El primer componente es la huella del agua verde, que corresponde al consumo asociado al agua que proviene de la lluvia y se almacena superficialmente en el suelo como humedad, para ser captada por las raíces de la vegetación y volver a la atmósfera como evapotranspiración. El segundo componente es la huella del agua azul, que corresponde al uso del agua superficial como los ríos, arroyos o lagos, y las aguas que se encuentran bajo tierra, conocidas como aguas subterráneas. Recordando que el agua subterránea es la que no absorben las plantas y no se evapora, pero que se almacena entre los espacios permeables de rocas y grietas del suelo en los acuíferos. El tercer componente es la huella del agua gris, que corresponde a la cantidad de agua necesaria para asimilar la carga de contaminantes en los procesos productivos de bienes y servicios que requieren un tratamiento para cumplir con las normas existentes de calidad ambiental del agua vigentes según estándares locales. Por ejemplo, para producir 1 kilo de carne se utilizan aproximadamente 15.500 litros de agua. De estos, el 93% es su huella verde, el 4% es su huella azul y el 3% es su huella gris. Para 1 kilo de fideos se necesitan 1.849 litros de agua, donde el 70% es su huella verde, el 19% es su huella azul y el 11% es su huella gris. Más o menos, el 38% de las personas de todo el mundo viven en lugares donde no hay suficiente agua. 4 de cada 10 niñas o niños no tienen acceso a ella. Por esta razón es que debemos cuidar este elemento y aprender a utilizarlo de forma responsable. Para hacer la polera que llevas puesta son necesarios 2.500 litros de agua. Para una hoja de tu cuaderno, al menos 10 litros. Y para 1 kilo de chocolate, 17.000 litros de agua. Bastan 5 días sin tomar agua para que el cuerpo humano empiece a fallar. Problemas en el corazón, en los riñones y en la sangre son las principales alertas de una deshidratación severa. Esto lo padecen 829.000 personas que mueren al año por falta de agua potable y enfermedades relacionadas. Este número equivale a llenar el estadio Nemesio Camacho El Campín 21 veces. Ahora, ¿qué se está haciendo para que esto no se convierta en un problema de salud pública? El sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030 habla sobre el agua limpia y el saneamiento. Lo que se quiere lograr para esta fecha es que todo el mundo tenga accesibilidad y equidad en el servicio de agua potable. Sin embargo, 3 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso a servicios de agua potable seguros. ¿Y qué pasa en Colombia con el agua potable? En el país, los municipios se clasifican en categorías. La quinta reúne territorios con alta vulnerabilidad, bajos recursos e institucionalidad débil, que según Diego García Bejarano, asesor de asuntos ambientales de la Corporación Ambiental CIE, constituye el 80% de los municipios en Colombia. Es decir, que hay muchos lugares en el país en donde no llega el agua potable. En el país ocurre algo que García califica como irónico. Hay muchos municipios en Colombia con ríos cercanos con mucho caudal que no tienen agua. Pasa en Leticia con el río Amazonas, pasa en Mitú con el río Baupés y pasa en Quibdó con el Atrato. Pero esto no es todo. La Guajira se ha caracterizado por tener un estado crítico de escasez del agua. De hecho, la Corte Constitucional estableció que no es suficiente que las comunidades tengan a su disposición pozos, si el agua que se obtiene de ellos no es apta para el consumo humano. A nosotros nos toca tomar agua del mismo jagüey donde toman los chivos. Es agua con barro y en los meses de sequía se vuelve escasa y toca sacarla de pozos artesanales que hemos construido nosotros mismos. Contó Wilson Ducán de Pinayú en el 2021 para la Fundación Caminos de Identidad. ¿Agua con bacterias, virus y parásitos? En definitiva, un cóctel que puede ser letal para todo ser vivo. La Organización Mundial de la Salud señala que enfermedades como la cólera, las diarreas o la hepatitis A son consecuencias de tomar agua contaminada. Pero no todo es malo. Colombia tiene el 50% de los páramos en el mundo que cubren 3 millones de hectáreas y además se les conocen como fábricas de agua. La razón es por la humedad que producen y el control hídrico que ejercen.
El Sumapaz, por ejemplo, es el más grande a nivel global y nutre ríos como el Magdalena, el Meta y el Guaviare. Por lo anterior, es un país visto por la comunidad internacional como potencia hídrica. Es clave realizar estudios e investigaciones sobre la situación del agua en Colombia, porque así se puede conocer a ciencia cierta cuál es la calidad de este recurso. Asimismo, García recomienda centrar la gestión del agua en 3 pilares: distribución, disponibilidad y accesibilidad. Para ejemplificar la huella hídrica traemos esta nota de DW que nos acerca a la pregunta ¿cuánta agua llevas puesta? Un análisis sobre la cantidad de agua que se requiere para elaborar algunos productos que usamos diariamente. La quiero llevar toda. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuánta agua se necesita para producir toda esta ropa? Hagamos la cuenta de cuánta agua llevo puesta. Unas zapatillas necesitan aproximadamente unos 4.400 litros de agua, unos jeans unos 8.000 y una camiseta de algodón 2.700 litros de agua. ¡Auxilio! El agua que utilizamos diariamente para beber, asearnos y para nuestras actividades domésticas solo representa un 4% de nuestro consumo. El otro 96% del agua que consumimos es agua virtual. ¿Agua qué? ¿Agua de mentirita? No, por supuesto que no es agua de mentira. El agua virtual es la cantidad total de agua que se utiliza para producir bienes agrícolas o industriales, lo cual incluye el agua utilizada durante el cultivo, el crecimiento de la materia prima, su procesamiento y la fabricación, transporte y venta de los productos. Se dice que es virtual porque no la vemos en los productos que consumimos. El agua virtual también está presente en el proceso de fabricación y cuidado de nuestra ropa. De hecho, la industria de la moda es uno de los sectores más sedientos y contaminantes del planeta. Solo en 2015 se utilizaron 79.000 millones de metros cúbicos, el equivalente a 32 millones de piscinas olímpicas. Según las tendencias actuales, esta cantidad se duplicará de aquí a 2030. Esto se debe a que hoy en día compramos cerca de 60% más ropa que hace 15 años. En Colombia, por ejemplo, se quintuplicaron las importaciones de textiles. Y países como México y Perú importan 60% de las prendas que consumen. El cultivo del algodón también contribuye a este problema, porque para producir 1 kilogramo se necesita una media de 10.000 litros de agua. 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable. El mal manejo del agua en la industria textil nos afecta a todos, especialmente a aquellas comunidades cercanas a los lugares de producción. Zonas que de por sí sufren de altos niveles de estrés hídrico. Aparte de consumir una inmensa cantidad de agua, el tratamiento y el teñido de los textiles es responsable del 20% de la contaminación del agua a nivel mundial. La industria utiliza unos 8.000 productos químicos sintéticos para convertir las materias primas en textiles. Estos se mezclan con miles de millones de litros de agua que luego son vertidos a los ríos, provocando daños ambientales y condiciones insalubres para quienes trabajan y viven cerca de las plantas de procesamiento. El concepto de la guerra por el agua trasciende la narrativa distópica para posicionarse como una variable crítica de la geopolítica contemporánea, donde el estrés hídrico actúa no solo como un detonante de conflictos, sino como un multiplicador de amenazas preexistentes. Analíticamente, el agua ha dejado de ser un recurso ambiental para transformarse en un activo estratégico de seguridad nacional. Su escasez, exacerbada por el cambio climático y el crecimiento demográfico, erosiona la soberanía alimentaria y la estabilidad energética, forzando desplazamientos poblacionales masivos, conocidos como migraciones climáticas. A continuación, una explicación de la guerra por el agua.
La temperatura en la Tierra aumenta. Es una realidad fuera de discusión a estas alturas del siglo XXI. Las consecuencias del cambio climático son múltiples. Afectan a la economía, a los flujos migratorios, al comercio, la agricultura, a nuestra alimentación. Y todo ello tiene una base fundamental: el agua dulce y potable. Sin ella, nuestra vida en este planeta sería imposible. Agua y temperatura global están unidas de manera inevitable. El cambio climático reduce el agua disponible. Su control se está convirtiendo en un eje sobre el que giran poderes políticos, militares y económicos. Es lo que expertos llaman la geopolítica del agua, en medio de un creciente estrés hídrico. El agua dulce es un bien cada vez más escaso y disputado. En un mundo con un tablero geopolítico en plena recomposición, ¿estamos ante una era de las guerras del agua? El agua y su control se están convirtiendo, por tanto, en uno de los ejes sobre el que giran diferentes poderes políticos y económicos del planeta. Algunos autores han venido a llamar este nuevo escenario la geopolítica del agua, es decir, como estados, bloques de países aliados, grupos armados y grandes empresas disputan y negocian una mejor posición para garantizarse el acceso al agua potable. Expertos del agua han acuñado la expresión estrés hídrico para definir la situación de países o regiones en los que la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible por un periodo de tiempo. También se considera estrés hídrico a las restricciones del consumo de agua por su baja calidad. El World Resources Institute, traducido al español el Instituto de Recursos Globales, ha desarrollado una herramienta digital llamada Aqueduct, que permite mapear qué regiones del planeta sufren o sufrirán un mayor riesgo de estrés hídrico. Su proyección apunta que para el año 2040 el norte de África, el sur de Europa, Oriente Próximo, Asia, Estados Unidos, México y la costa pacífica de Sudamérica sufrirán un estrés hídrico alto o extremadamente alto. En ese contexto de creciente escasez, la competencia por el agua puede cobrar muchas dimensiones, también la de la guerra. Basándose en ese atlas de estrés hídrico, un grupo de institutos de investigación del agua, la paz y la seguridad han creado una herramienta que establece dónde se lucha ya y dónde se luchará en el futuro por el agua. Oriente Medio, el Cuerno y el Corazón de África, así como importantes partes de Asia, son ya o se están convirtiendo en escenarios de conflictos violentos. ¿Se puede decir, por tanto, que estamos ya en una era de las guerras por el agua? Las estadísticas de conflictos desencadenados por recursos hídricos a lo largo de las 2 últimas décadas no parecen confirmar esa hipótesis. Según cifras recogidas por el Pacific Institute y cálculos del Instituto para la Economía y la Paz, el siglo XXI arrancó efectivamente con un aumento de los conflictos por el agua, pero esa tendencia no se ha mantenido a lo largo de los años. 2018 y 2019 registraron, por ejemplo, un descenso de la conflictividad global por el agua. Cuando un bien se convierte en escaso, es una oportunidad ideal para invertir en él y hacer dinero. Esta fue al menos la conclusión sobre el agua dulce de un análisis del banco estadounidense Goldman Sachs hace ya más de una década. Bajo esa premisa y atendiendo a las consecuencias del cambio climático, ya hay quien apuesta por que el agua será el petróleo del siglo XXI. En este punto cabe recordar que la extracción del petróleo no solo ha sido una fuente ingente de riqueza, sino también un generador de guerras, invasiones y desigualdad social. Por tanto, ¿realmente a quién beneficiaría la absoluta mercantilización del agua dulce que queda en el planeta? Y tenemos una sección musical pasada por el agua. Timbiquí es el reflejo de una paradoja histórica, donde el agua, eje de la identidad del Pacífico, ha sido víctima del desarrollo extractivista. Desde las concesiones de recursos naturales impulsadas por Rafael Reyes hace más de un siglo, el territorio ha sido escenario de una explotación minera multinacional que ha degradado el ecosistema fluvial. El oro se ha marchado por el mismo río que servía de transporte, dejando una huella de contaminación que ha borrado la pureza del cauce. Esta crisis socioambiental ha encontrado una respuesta desde la resistencia cultural. El proyecto de Mar y Río, de Nidia Góngora y de Canalón de Timbiquí. Más que un álbum, es una denuncia estética que reclama el derecho al territorio sano y anhela la recuperación de un río que hoy por hoy es más una ausencia que una realidad tangible. Escuchemos la canción Mar y Río de Nidia Góngora. Yo soy del río.
Esta pieza de Aterciopelados, extraída de su emblemático disco Río, es un canto a la sacralidad del agua en nuestra cotidianidad. El texto describe al líquido no solo como un recurso, sino como un alimento sutil que recorre el cuerpo y calma el espíritu, lavando a su paso tanto la impureza física como el lamento del alma. Desde el amanecer hasta el ocaso, el agua se revela como el hilo conductor de la existencia. La canción cobra una fuerza especial al aterrizar su mensaje en el territorio. La referencia al frailejón en el Sumapaz nos recuerda que el agua que bebemos nace en la fragilidad de los páramos, invitándonos a una ética del cuidado y distribución equitativa de este tesoro natural. A continuación, Agüita de Aterciopelados. Saliendo, la luna durmiendo, los pájaros cantan y la gente se levanta. Recibo al astro sol, feliz de estar con vida. Espero que el día de hoy gane mis batallas perdidas. Salá, límpiame las penas, lava la maldad. Agua si te bebo, me limpias por dentro. Agua si me baño en ti, brillo como un rubí. Water de The Who es una canción política sobre el agua como elemento esencial. Esta banda utiliza el rock para reivindicar una realidad que lleva años persiguiendo: acceso universal al agua. Por medio del sonido de sus guitarras, The Who recuerdan que el agua es un bien preciado y escaso, al que, por desgracia, una amplia cantidad de la población no tiene acceso. Rock y reivindicación son dos palabras que se han mantenido intrínsecamente relacionadas durante toda la historia de la música. Sin duda, este es uno de sus máximos exponentes. Samson seems sort of sweaty. The jasmine they smudged their word. The captain now the ship is swimming, and just wore off a keep and clerk. We need water, good water. Planeta Agua es una oda a la fuerza que sostiene el pulso de la Tierra. A través de la voz de Ana Belén, asistimos al viaje épico de una gota, desde su nacimiento en la pureza del manantial hasta su entrega final al océano. La letra captura magistralmente la contradicción del agua, esa sustancia capaz de ser caricia en la lluvia y lamento en la tormenta. Con un lenguaje cargado de lirismo, se nos recuerda que el agua posee una memoria eterna y una humildad cíclica. Tras recorrer el mundo y dar energía a nuestras máquinas, regresa siempre al fondo de la tierra para volver a empezar. Esta canción es una invitación a reconocer que no somos los dueños del planeta, sino los huéspedes de un mundo de agua que exige respeto y contemplación. Serena del mundo, surgiendo en la profundidad. Agua del río inocente que pasa y se vierte, se funde en la entraña del mar. Aguas oscuras del río que llevan la fertilidad o el dolor. Aguas que bañan aldeas y matan la sed de la población. Aguas que caen de las piedras, cascadas que truenan, feroz vendaval. Días
de radio. Días de radio. Días de radio. Días de radio. Días de radio. Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.